Hay un pasaje en el libro de Levítico, en el capítulo 9, verso 23 y 24, que quisiera que leyéramos. En el capítulo 8 de Levítico, Dios le da instrucciones a Moisés de que escoja a Aarón y a su familia, le da instrucciones de las vestiduras para ellos. En el capítulo 9, Moisés toma a Aarón y a sus hijos. Moisés, dice la Biblia, que él viste a Aarón, que él viste a sus hijos, que les pone cada parte de las vestiduras sacerdotales, dice que los ciñe. Y en el mismo capítulo 9 dice que los unge con aceite, que derrama aceite sobre la cabeza de Aarón, de sus hijos, de todos los que van a estar sirviendo en la iglesia. Y después de eso, Moisés entra con Aarón al templo. Todos los demás, mire, se quedan en el lugar santo, pero Moisés entra con Aarón. Y en el verso dice 23 que entraron ellos en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Hace algún tiempo atrás les decía a ustedes que cuando hay una atmósfera espiritual que un hombre o una mujer de Dios provoca, todos quieren cantar, todos quieren profetizar, todos quieren dar palabra, hablar en lenguas, y no es que está malo, es que eso es lo que genera la presencia del Señor, el deseo de querer hacer algo para Dios. Entonces, cuando estos dos hombres entran, ¿verdad?, la presencia del Señor se manifiesta, la gloria de Dios se derrama y ellos salen y comienzan a bendecir al pueblo. El verso 23 dice que entraron y salieron. Diga conmigo, entrar y salir. Esto es muy importante, mire. Y cuando salen, salen con una bendición para el pueblo. La gloria del Señor se aparece al pueblo después de que Moisés y Aarón lo bendicen. Y el verso 24, mire, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto, las ofrendas, con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Se postraron de tal manera que su frente tocaba el piso. Pero si usted lee, insisto, los capítulos anteriores, hermano, afuera del tabernáculo hay una fiesta, hay una celebración. Hay una celebración que está haciendo el pueblo. Y más cuando Moisés y Aarón entran al tabernáculo y salen del tabernáculo y bendicen al pueblo. La fiesta se pone mejor todavía, se prende más, se pone calidad a la fiesta. Y empiezan, ¿verdad?, a estar celebrando que el Señor ha bendecido, ha derramado su bendición y también ha aceptado la ofrenda. Un fuego sale de la presencia del Señor, dice el verso 24, y que lo que ellos habían presentado, la ofrenda que ellos llevaban, el Señor la acepta. Porque la ofrenda, para ser aceptada, no tiene que tener una gran cantidad, ni tampoco importa lo que es, sino el corazón. Si dice amén conmigo. Entonces es como cuando Caín y Abel se presentan delante de Dios y Dios no acepta la ofrenda de Caín, porque Caín le está dando a Dios lo que Caín quiere, no lo que Dios le pide. Y entonces vemos a Abel, que Abel sí va y entrega lo que Dios está esperando y demandando de ellos. En esta ocasión el Señor acepta la ofrenda y la ofrenda la reciben. Pero ahora la historia toma un cambio muy drástico. En el capítulo 10, no vaya a perder la cita, porque vamos a ir leyendo varios versos. Y en el capítulo 10, en el versículo 1, hay algo muy importante que sucede. Bueno, antes de que pasemos al capítulo, regréseme el verso 24, porque quiero enseñarle algo que nos va a ayudar mucho a entender el capítulo 10. El verso 24
dice que salió un fuego de delante de Jehová. Y me llamó la atención que cuando voy al original a buscar la palabra fuego, se escribe panín, así como se oye, con M al final. Panín, y significa rostro que quema. Entonces la palabra dice que el Señor se presenta como un rostro en llamas y que acepta la ofrenda que estos hombres presentan delante de Dios. Estar cara a cara con el Señor, como vemos, nos da como resultado y nos ayuda también a alabar y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Pero vaya conmigo al capítulo 10, versículo 1, porque aquí es donde la historia comienza a tomar un rumbo diferente. Adentro del tabernáculo hay alegría, afuera del tabernáculo hay fiesta. Adentro del tabernáculo se está celebrando que Dios ha aceptado lo que se le dio, y afuera del tabernáculo hay fiesta del pueblo. Entonces, en algún momento, Moisés y Aarón se descuidan. Moisés y Aarón dejan de ver qué es lo que pasa dentro del tabernáculo. Y hay dos jóvenes, dos sacerdotes, que toman una mala decisión. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Recuerde usted que en el capítulo 9 los acaban de ungir. Los acaban de ungir y los acaban de presentar. Y ahora estos dos jóvenes, anote esto porque, mire, cada vez que Dios deja en la Biblia el nombre de una persona, eso tiene un significado espiritual importante para nosotros, ¿verdad? Cada vez de repente hubiera dicho como versos adelante los hijos de Aarón, pero los menciona por nombre, porque esto tiene un significado para nosotros. Nadab significa liberal y Abiud uno que adora, una adoración de libertinaje, una adoración liberal, no una adoración que Dios mandó, no una adoración que Dios pidió, sino alguien que adora de manera liberal, que no se sujeta a lo que Dios espera o a lo que Dios pide. Alguien que dice, ¿verdad? Pues yo adoro y lo hago a mi manera. Si se da cuenta el verso, dice que ellos tomaron su incensario. Y es tremendo esto, que hicieron las cosas al revés. Primero se pone el incienso y después el fuego. Y ellos lo hicieron al revés, porque eso es lo que hace siempre el enemigo, torcer las cosas de Dios. Primero ponen ellos el fuego y después agregan el incienso. Hacen las cosas al revés. Aparte de que Dios no los está mandando a hacer, no saben cómo hacerlo. El día de hoy usted ve en redes sociales, ¿verdad?, que todos son pilotos de autos de carrera, todos son doctores, todos son abogados, todos son pastores, todos saben cómo hacer las cosas que los demás hacen, y todos opinan y todos hablan, como si tuvieran conocimiento, desacreditando a aquel que en realidad sabe. Y estos dos jóvenes, ¿verdad?, que sus nombres tienen que ver con algo espiritual para nosotros, que significa una adoración liberal. Diga conmigo, liberal. Una adoración no en libertad, sino en libertinaje. Mire, el que adora, anote esto, no puede ser un libertino, porque alguien que adora y es un libertino, el que adora, hermanos, mire, abre puertas espirituales. Y el que adora y es un libertino, que cuando no está en la iglesia y está fuera de la iglesia, le da igual su vida espiritual y se mete en cosas de pecado muy incorrectas. Cuando viene a la iglesia, viene a abrir puertas espirituales y a dar esa adoración de libertinaje. Y a traer cosas espirituales que Dios no quiere y que Dios no acepta. Y después vemos nosotros a la iglesia no bendecida, sino metida en problemas. ¿Sí dice amén conmigo? Por eso el que adora tiene que ser responsable con su posición delante de Dios. Y estos dos jóvenes, que significa una adoración en libertinaje, cometieron el error de irse, se emocionaron. Estaban, mire, si usted quiere, ellos parados en el lugar donde les asignaron,
y vieron el resultado de cuando Moisés y Aarón ministraron. Y se pusieron de acuerdo entre ellos dos. ¿Y si nosotros también lo hacemos? Yo no creo que sea difícil eso. Agarra tu incensario y vente, vámonos. Y no llevaron un fuego de Dios. ¿Sabe lo que leí en un libro, en un comentario bíblico? Que se piensa que fueron a una fogata a agarrar fuego de ahí, porque no estaban adentro del templo, estaban afuera. Y se piensa que fueron a agarrar fuego de una fogata, el fuego que se estaba usando para alumbrar la fiesta. Ellos lo agarran y lo ponen en su incensario. Y cuando entran, ahora dentro del tabernáculo había incienso, y agarran el incienso del tabernáculo y lo echan encima de ese fuego. Y de esa manera se presentan los dos. Quiero por favor que entendamos esto, porque esta es una figura de la iglesia el día de hoy. Todos nosotros, no solo yo, todos nosotros somos sacerdotes ahora delante del Señor. Y tenemos que saber cuál es la manera correcta para presentarnos. Si dice amén conmigo. Por eso le dije hace un momento que quiero que usted abra su corazón a esta parte. Mire, tomó cada uno, como le decía, su instrumento, nada más que no lo sabían usar y lo usaron al revés. Primero pusieron el fuego, un fuego extraño, no el fuego que Dios les había mandado. Se emocionaron al ver la gloria de Dios y no tienen Espíritu Santo para discernir, y van y hacen algo que Dios no los mandó a hacer. El versículo 2 y el versículo 3, sígame ahí en la lectura. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿Y qué les pasó, iglesia? Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová. Esto es la orden que el Señor dio. Fíjese bien, por favor. Es que de verdad, mire, yo lo leía y de verdad mi espíritu se estremecía al irlo entendiendo. Al irlo entendiendo. Está Moisés hablando con el padre de los dos jóvenes que están tirados. Y le dice: ¿te acuerdas cuando Dios dijo que Él es un fuego consumidor y celoso? Y que todo aquel que deshonra a Dios puede morir. Esto es lo que el Señor dijo. Y le está Moisés recordando a Aarón la ley, lo que se escribió, con el cuerpo de sus dos hijos. Con sus dos hijos que se atrevieron a faltarle a Dios. Fáltele todo lo que usted quiera a la iglesia, al pastor, a quien usted quiera, pero faltarle a Dios no es de juego. Si dice amén conmigo. Porque el día de hoy mucho cristiano ha tomado muy común o muy a la ligera las cosas santas y espirituales, y por eso después viene muerte. Mire, siga leyendo conmigo. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo el papá de los dos jóvenes que estaban muertos delante de él? El papá reclamó, el papá se enojó, el papá se molestó. El papá le dijo a Moisés: ¿por qué Dios hizo esto? ¿Sabe por qué? Porque el papá conocía el pecado de sus hijos. Ahorita le voy a decir más adelante en la lectura a qué se refirió el Señor cuando dice que ellos se presentaron llevando un fuego extraño, que era la condición de los dos. El papá conocía el pecado de sus hijos y aún así los dejó que siguieran ellos adelante. El papá no podía hablar, no podía decir, no podía reclamar, porque Moisés le dice: ¿te acuerdas lo que Dios dijo? Sí, aquí está. No sucedió nada injusto, lo que sucedió fue justo. Obviamente a los ojos nuestros, que a veces somos más buenos que Dios, decimos: qué mal esto que sucedió, pero no es así. Aquí vemos una escena muy dolorosa, la de un padre conocedor de la voluntad de Dios y también un padre conocedor del pecado de sus hijos. No reclama ni le dice nada a Dios ni a Moisés,
porque sabía que sus hijos no eran víctimas de lo que había pasado, sino que eran transgresores de la santidad de Dios. Este es el problema de mucho cristiano que se cree víctima después de haber hecho un montón de cosas incorrectas, inmundas, impuras con lo santo que Dios le dio. Después de haber llevado al Espíritu Santo a lugares a entristecerlo y a pecar, y toman una actitud de víctimas y se enojan y se molestan contra Dios o contra el que se les ponga enfrente. Aarón no reclama, no dice nada, porque él sabe que sus hijos no son víctimas en lo que acaba de pasar. No están ahí muertos porque Dios los asesinó. No están ahí tirados porque Moisés los haya asesinado. ¿Te acuerdas lo que Dios dijo? Esto es. Porque a veces nosotros pensamos que todas las bendiciones de Dios, esas sí se van a cumplir. Pero las correcciones de Dios, decimos, no, yo no creo, hombre. Yo no creo que vaya a pasar algo así. Y entonces empezamos a andar jugando con Dios. Y empezamos a hacer cosas que Dios no nos está mandando a hacer, solo porque nos creemos capaces o nos creemos mejores que quien las está haciendo. Y empezamos a usurpar lugares cuando no estamos ni con el conocimiento de lo que Dios va a hacer en lo espiritual. Y la palabra del Señor nos muestra, mire, que Aarón, me llama mucho la atención. ¿A quién no le va a doler que sus hijos mueran? ¿A quién de nosotros no nos va a doler algo así? Pero Aarón se queda callado, porque sabe y conoce. Aarón le tocó ver a muchos hombres ser tragados por la tierra y consumidos por fuego por haber caído en idolatría delante de Dios. Aarón sabe que con la presencia de Dios y con la santidad de Dios no se juega. Y le tocaba instruir a sus hijos y no lo hizo. O a lo mejor lo hizo y cada hijo tomó su propia decisión. Porque a veces como padres nos esforzamos para que nuestros hijos hagan lo correcto y les damos el mejor ejemplo que podemos. Y aún así ellos toman decisiones de hacer cosas que les advertimos por mucho tiempo que no las hicieran. Aarón conoce la condición de sus hijos y conoce la santidad de Dios. Y cuando Moisés le dice lo que ha pasado, Aarón guarda silencio. A continuación, en el verso 4, sucede algo también que nos ayuda a ir entendiendo esta historia. Por favor, anote esto. Aunque tus intenciones sean buenas, eso no borra lo que Dios ha dicho. Aunque tus intenciones sean buenas, eso no borra lo que Dios ha dicho. Y si transgredes la santidad del Señor, como lo vemos aquí, va a salir un fuego de la presencia del Señor, no para afirmar tu llamado. El verso 4 dice: llamó Moisés a Misael y a Elzafán. Le dije hace un momento que cada vez que Dios deja los nombres de alguien en la Biblia, eso tiene un significado. Y dijimos al principio que los nombres de los primeros, ¿verdad?, significaba liberal y uno que adora, una adoración en libertinaje. Pero ahora llama Moisés a otros dos hijos de Aarón. Uno se llama Misael, y Misael significa, anótelo, lo que Dios es. Y el otro se llama Elzafán y significa lo escondido de Dios. Moisés ahora llama a otros jóvenes. Llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Agarran a estos jóvenes. Ellos se acercaron, verso 5, y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Qué fue lo que salió de la presencia del Señor
¿verdad? Y que mató a estos dos jóvenes, un fuego. Pero fíjese bien, no es un fuego que calcina el cuerpo ni las vestiduras sacerdotales, sino que los quema por dentro. Es un fuego que trae una muerte espiritual, que los quema por dentro. El mismo, ¿verdad?, fuego que salió y que quemó y que mató a Adán y a Eva. El Señor les dijo: si ustedes toman esta decisión y desobedecen, van a morir. Pero la muerte de ellos no solo, ¿verdad?, en este caso de los jóvenes, no solo es física, sino que espiritual. Y aunque es un fuego, no calcinó el cuerpo ni quemó las vestiduras. Dice que los tomaron del cuerpo y con sus túnicas puestas, y que los llevaron afuera del santuario y los llevaron fuera del campamento. Qué terrible, como él dice el verso 4, que es sacad o ver cómo salen nuestros hermanos de delante del santuario. Y sé que el mensaje populista de muchos es creer y pensar y decir, ¿verdad?, que no pasa nada, y que Dios no es así, que Dios no se va a llevar a nadie. Nos gustaría que esa fuera la realidad, pero no es así. Entonces fíjese bien, ahorita se lo quiero enseñar y leer, que en muchas ocasiones, aunque a usted no le guste, es necesario agarrar a un hermano y llevarlo fuera, porque este hermano que predica, que tiene autoridad, que tiene liderazgo, va a dañar más al pueblo que a bendecirlo. Y a nosotros nos va a parecer injusto eso, porque siempre creemos que los hermanos son víctimas. Siempre lo creemos. Siempre creemos que el bueno es la oveja y el malo es Dios. Nos cuesta creer que Dios es bueno en todo momento, en todo tiempo. Nos cuesta creer que Dios sigue siendo bueno. Si dice amén conmigo. No se quemaron las túnicas. ¿Sabe por qué? Porque alguien más va a usar esas vestiduras para hacer lo correcto delante de Dios y bendecir al pueblo. El versículo 6: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos. Le dije que la historia, conforme avanza, se va poniendo un poquito más difícil. Lea el versículo. Están Aarón, los dos hermanos, ¿verdad?, de estos jóvenes, y les dice: dejen que todos los demás les guarden luto, pero ustedes no. Ustedes necesitan seguir consagrados, porque son ahora ustedes los que van a bendecir al pueblo. No descubras vuestra cabeza ni rasgues vuestros vestidos en señal de duelo, para que no mueras, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, ellos sí lamentarán por el incendio que ha hecho Jehová. Esta es la parte que nos cuesta entender a veces, que nos cuesta comprender a veces. Esta es la parte difícil de aquel que tomó el lugar y la posición de liderazgo espiritual para bendecir a todos los demás. Y cuando Dios te dice: necesito seguir bendiciendo al pueblo a través de ti. Y escúchenme bien, porque nos vamos luego al otro lado, o escuchamos primero la voz del diablo. Y cuando el Señor te dice a ti que no es momento y no es tiempo de llorar al que se fue. Ah, pastor, entonces ya van a haber divisiones en la iglesia. No, eso es lo que el diablo busca que uno crea. Quiero que entienda esto, que mientras la bendición siga abierta en este lugar, cuando ese hermano y esa hermana que se fue regrese, no va a encontrar algo espiritual vacío. No va a encontrar la contaminación que dejó aquí. Va a encontrar una bendición que lo va a restaurar y lo va a levantar de nuevo.
Cuando no hay así y yo regreso a la iglesia, no hay quien me reciba en la iglesia, ni hay quien me bendiga, ni me siento perdonado ahí. Regreso y empiezo a alimentarme de más odio, de más rencor, y a estar recibiendo un montón de indirectas y un montón de cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque, insisto, el que se quedó no es responsable de lo espiritual. Entonces es muy fácil creer que cuando alabamos y adoramos al Señor, las cosas espirituales suceden y Dios nos sana. Pero ¿cómo le cuesta a la gente creer que cuando pecas, eso también tiene un eco en lo espiritual? Eso también genera algo, provoca algo para mal, para maldición. ¿Y quién se va a hacer cargo de las cosas espirituales incorrectas que se dejan en la iglesia? ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Yo les he dicho a ustedes que hay muchos líderes que están teniendo opresiones sexuales en su vida cuando ellos no han cometido ningún pecado sexual. El pecado sexual lo está cometiendo aquel hermano sobre el cual fueron a orar e impusieron sus manos porque necesita ayuda. Ya no puede con todos esos pecados y dice: ayúdenme. Y el líder espiritual ora por ti, te bendice, porque tú estás a lo mejor en problemas de vicios, de drogas, de alcohol. Una persona ora por ti, nunca ha tenido problemas con las drogas y ahora está teniendo esas opresiones. Pero qué mal es, o qué difícil es, mejor dicho, cuando vas a un lugar donde el líder espiritual no puede ayudarte, no tiene algo espiritual para darte, y entonces se vuelve empático con tu error y te habla más al alma que presentarte una solución al espíritu de parte de Dios. Y te dice: no te preocupes, no pasa nada, Dios te sigue amando. Claro que sí. Todos los que se van a ir al infierno se van a ir amados por Dios. Todos. Dios no deja de amar a nadie. Si dice amén conmigo. Todos los que se van para allá se van también amados por Dios. Él amó ya al mundo y Él ya envió a su Hijo. Pero es el mundo, somos nosotros los que decidimos darle la espalda a Él. Entonces, por falta de amor nadie se va al infierno de parte de Dios. Entendamos esta parte en nuestro corazón para que dejemos de estar jugando, ¿verdad?, en las cosas, con las cosas, espiritual. Entonces nosotros, mire lo que dice el verso: deja que tus hermanos guarden luto, deja que tus hermanos estén de duelo. Y ahorita quiero pedirle por favor a usted que piense en el momento cuando Moisés va a enterrar a su hermana Miriam y está de duelo. El pueblo le reclama. ¿Y cuál es la reacción de Moisés? Se enoja con el pueblo y agarra su vara y comienza a golpear la roca. Por eso ahora el Señor, entendemos mejor este pasaje. Deja que los demás estén de duelo, pero tú no. Porque cuando tú estés de duelo, vas a ministrar con el corazón herido y vas a herir a alguien y vas a lastimar a alguien y vas a dañar a alguien. Por eso le dice el Señor, ¿verdad?, a estos dos jóvenes. Recordemos que los dos primeros andaban en la fiesta, mire. Y ahora se busca evitar el mismo error con ellos y les dice: no vayan, no salgan, quédense aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a guardar luto por estos jóvenes, pero ustedes no. Esta es la parte que muchos de los que ministran en el altar, ¿verdad?, se les tuvo a veces que sacar por su pecado. No lo entienden, acusan de mal a los pastores o a los líderes espirituales. El que se queda sigue velando por el pueblo, sigue velando por las puertas espirituales que se abrieron por la vida del que pecó. Por eso es importante,
poder tener en cuenta esto. En una iglesia no hay ministros perfectos y no hay alguien que deje de pecar, y yo soy el primero. Este mensaje no es para juzgar ni acusar a nadie. Este mensaje es para que nosotros abramos nuestro corazón y nuestro espíritu a las cosas espirituales. Y siempre hay alguien que se queda consagrado y que ministra lo espiritual. Siempre hay alguien que mantiene la puerta de Dios abierta. Y siempre hay alguien que le hace frente al diablo y que le hace frente a las tinieblas para evitar que toda la iglesia, todas las ovejas sean esparcidas y sea destruida la obra de Dios. Siempre hay alguien, siempre hay alguien. ¿Por qué cree usted que a veces los pastores caen en un montón de pecados por tanta contaminación espiritual con la que no pueden lidiar o no pueden, ¿verdad?, hacerle frente a todo esto? Mientras la iglesia crece y más son las personas, más es la contaminación espiritual. Por eso es que se debe de cuidar, hermanos, a quien se pone en el altar. ¿Por qué? Porque mire, todo lo que salga de aquí se le llama ministrar, se le llama dar. Todo lo que sale de aquí. Entonces cuidamos esa parte. Si alguien se para aquí a ministrar en pecado, ¿verdad?, la gente siempre va a culpar al pastor. Va a decir, ¿por qué el pastor tiene ese hermano? ¿Por qué tiene esa hermana? ¿Por qué permite que esa persona cante, que predique, que haga esto, que no sabe todo lo malo que anda haciendo? Entonces, porque uno, insisto, yo no soy un policía de ustedes, ni voy a andar atrás de ustedes. Hay algunos de ustedes que les he preguntado viéndole a los ojos y se han atrevido a mentirme y a decir, no, pastor, no es cierto. Y después el Señor muestra que sí es cierto. ¿Sabe cuál es el problema y qué es lo que a mí de verdad me duele? Que dijo que no y aquí siguió, miren, ministrando. Aquí siguió ministrando. Y después, cuando lo que ministró le causó un problema a ella, la culpa no la tiene quien ministró, la tiene el pastor. Siempre es así. Entonces quiero que entendamos esta parte, que nosotros tenemos que tener conocimiento de lo espiritual. Si dice amén conmigo. El versículo 7 está hablando, recuerde, Moisés con Aarón y con los dos muchachos que han ocupado el nuevo lugar en el sacerdocio. El versículo 7, si me lo pone, dice, no saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos, aunque les dieron la orden de no ir a llorar a sus hermanos, aunque les dieron la orden de no salir, de no participar de la fiesta, y querían hacerlo, dice, y ellos hicieron conforme a lo que les dijo Moisés. Hicieron conforme a lo que les dijo Moisés. Los primeros dos jóvenes sí se fueron a la fiesta y no supieron guardar su corazón ni consagrarse para Dios. Estaban en la fiesta y empezaron a participar de la fiesta. Empezaron a celebrar y a participar de la fiesta y se les olvidó que no puedes en diciembre andar echándote una cumbia con tu familia cuando hay un aceite sobre tu cabeza. Que no puedes andar bailando y tomando alcohol y tomando cerveza y tomando sidra, lo que tú quieras, cuando hay una unción sobre tu cabeza. Porque dice la palabra, ¿qué relación hay entre lo que es inmundo y en lo que es puro? ¿Qué relación hay entre uno y lo otro? Debes de ser responsable con la unción que se ha puesto sobre tu cabeza. Esa unción es para ministrar, es para bendecir, es para abrir puertas espirituales, no para contaminarte. ¿Sí dice amén conmigo? El versículo 8 y el versículo 9 nos muestra cuál es el fuego extraño con el que vinieron estos dos de la fiesta. Póngame por favor el verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, verso 9, tú y tus hijos contigo no beban vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión para que no mueran. Esto es una orden y es un estatuto que hasta el día de hoy sigue vigente. Hay pastores que hay un video, hay calidad de alguien que dice que sí se puede tomar. ¿Qué dice la Biblia? Más adelante
el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no te embriagues con vino, de lo cual, dice, hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En el verso 9, el versículo 8, por favor, si me lo vuelve a poner en la pantalla. Por favor, ponga atención al verso 8. Levítico 18, póngamelo. Es la primera vez que Dios le habla a Aarón de manera directa, no a través de Moisés. Todas las veces anteriores, Dios le habla a Moisés y Moisés a Aarón. Dios le habla a Moisés y Moisés a Aarón. Y esta es la primera vez que le habla. Y habla con Aarón y le dice: ¿por qué tú andas tomando vino con tus hijos? ¿Por qué tú andas tomando sidra con tus hijos? ¿Sabes lo que hicieron tus hijos? Se fueron a la fiesta, tomaron vino y se metieron al tabernáculo a ministrar. Y esto, Aarón, no ha cambiado. Esto es para ti y para tus hijos, para todo aquel que quiere estar aquí. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es real, honestamente, la intención en tu corazón de estar aquí al frente? ¿Porque quieres demostrarnos que tú puedes? ¿Porque quieres, insisto, demostrarte algo a ti? ¿Cuál es la intención por la que quieres estar aquí ministrando? ¿Cuál es la razón por la que quieres estar aquí? Pastor, la razón es Dios. Entonces guárdate para Dios, porque eso es lo que Dios espera de ti. No está esperando que seas perfecto, está esperando que te guardes y que puedas tener un corazón que le obedezca. Que cuando los demás quieran ir a hacer cosas en el mundo, tú te puedas apartar, porque va a haber un día donde todos los que se fueron al mundo van a regresar necesitados, y tiene que haber alguien espiritual que los bendiga, que los ministre, que ore por ellos, que les dé algo de Dios. Y como tú quieres estar aquí al frente, necesitas estar aquí para darles algo de Dios. Necesitas estar aquí para darles y proveerles algo de Dios. Dice la palabra en el primer verso que estos jóvenes agarraron su incienso, no el del templo, el suyo, sus capacidades con las cuales creían que era suficiente. Porque esto es lo que mencionan los comentarios bíblicos, que los incensarios no estaban afuera del templo, estaban adentro. Pero estos jóvenes desde afuera del templo ya traían su incensario, ya traían un fuego de alguna fogata de la fiesta, y agarraron algo santo, el incienso de dentro del templo, y lo mezclaron con ese fuego. ¿Sabe qué es el incienso en la Biblia? Oraciones. Entonces ellos venían aquí con su talento de predicar, con su incensario, con un fuego extraño, con unas frases y algo bonito que encontraron en internet, y de repente comenzaron a dar eso a través de la oración. Y eso fue lo que hizo que ellos por dentro, en su espíritu, aquel gran propósito, aquel gran plan que había con Dios, con ese hombre, con esa mujer, ellos solitos lo están llevando a muerte. Ellos solitos, ella solita lo está llevando a muerte. Cuando la palabra de Dios dice, mire, que nosotros tenemos que tener cuidado de esto. No bebas vino, dice el verso 9, ni sidra. No entres en el tabernáculo de reunión cuando te toca, mire, ministrar, para que no mueras. El versículo 10 dice, para poder discernir. ¿Entre qué, iglesia? Entre lo santo y ¿qué? ¿Sabe qué es profano? Lo que no respeta lo santo. Si entiende esto, se va a dar cuenta, porque hay mucha gente que viene a las iglesias y no tiene ningún respeto por la casa de Dios. No tiene ningún respeto. Si su hijo se para en las sillas y anda rayando sillas, le da igual. Y hay de los hermanos si le dicen algo a mi hijito o a mi hijita. No tiene ningún respeto en la iglesia.
y anda aquí revisando mensajes y contestando y metiéndose a cosas en el tiempo del culto y de la predicación. El profano es el que no respeta lo santo. El profano es aquel que le da igual lo que la palabra de Dios diga. Esa es una persona que empieza a profanar lo que es santo. Lo que hace tiempo lo cuidabas y lo hacías con un respeto, con una honra, porque sabías que era para Dios, ahora te da igual. Ahora te da igual. Hace muchos años subieron a internet un video de un pastor en su oficina teniendo relaciones sexuales con unas jovencitas mientras las alabanzas sonaban en la iglesia. Y como usted no se imagina, me dolió en el corazón eso, porque decía, ¿cuánta gente no le va a poner atención a las buenas predicaciones y le van a dar importancia a ese video? Por un hombre que no supo respetar lo que es santo, que le dio igual y que agarró las cosas santas para andar haciendo cosas malas. Y eso a mí me duele en mi corazón. Cuando hay un hermano o una hermana que no entiende y que piensa que es algo personal contra él y se enoja y se molesta porque no se le puede corregir nada. No tenemos una cultura de iglesia en nuestra mente, en nuestra alma. Por eso es que cuando venimos a la iglesia necesitamos aprender y saber cuál es la cultura de iglesia, porque no la tenemos. Y no nos podemos enojar ni molestar porque nos enseñen a respetar lo santo, porque no queremos que te vayas de la iglesia sin bendición, sino que te vayas de la iglesia con bendición. ¿Cuántas veces les he dicho a ustedes, dejen de estar murmurando y estar hablando de otros hermanos? Y no les importa, no respetan lo santo, y lo hacen y señalan al que falla, señalan al que comete un error, como si fuéramos perfectos los demás, como si alguno de nosotros se nos hubiera entregado la autoridad de señalar al que cometió algún error o algún pecado. No hagas eso. Cuando tú te embriagas, cuando tú tomas cerveza, la cerveza, el alcohol adormece los sentidos. Por eso el apóstol Pablo dice, no te llenes de eso, porque no vas a poder discernir lo que es santo, lo que es puro, lo que es limpio. No lo vas a poder discernir. Vas a tener adormecido lo espiritual y vas a querer discernir las cosas de la iglesia en base a cómo te sientes. Me siento triste, ahorita no voy. Me siento alegre, ahorita sí voy. Y la palabra del Señor dice que no es así. No es así. Mientras nosotros no entendamos esto, vamos a seguir cometiendo el error de estos dos sacerdotes, siendo la iglesia de Cristo ahora reyes y sacerdotes. Vamos a seguir cometiendo estos errores. Querer meterme a la iglesia, ministrar y decir, Dios lo sabe. Mire, de verdad, perdónenme hermano Carlos y hermana Paula, perdónenme de verdad, pero yo les pedí a ellos que vinieran porque quiero hablar con ellos. Ellos no lo sabían. En noviembre nosotros fuimos a un evento a la ciudad de Chilpancingo y allá estamos escuchando la enseñanza y ellos son anfitriones de una de nuestras células y entonces nos dicen el error de varias células que no han crecido porque los anfitriones no están casados. Y cuando regresamos me dice la hermana Adriana, pastor, cuando estaban hablando de eso me acordé del hermano Carlos y de la hermana Paula. Regresando les dijo de esto. ¿Y sabe qué me sorprendió? Que dijeron, no hay problema, nos casamos. Y se fueron y se casaron la semana pasada. ¿La semana pasada fue? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos dos? Gloria a Dios. Y de verdad bendigo sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque lo fácil sería, pastor, pues llévese la célula a otro lugar, porque nosotros ahorita no tenemos planes de eso. Pero cuando entiendes que lo que quieres es honrar a Dios, ordenas lo que sea, porque la intención en tu corazón para estar al frente es correcta. Es correcta.
Pastor, soy un joven y tengo problemas en mi vida sexual. Toda persona lucha con su vida sexual, no solo tú. Y debes de cuidar tu vida sexual. Y si es necesario algún tiempo sentarte y no estar aquí, siéntate, no te sientas mal. Deja el ministerio por un momento, fortalece tu vida espiritual. La obra de Dios va a seguir, va a continuar. La obra de Dios no se detiene porque yo ya no quiera ser pastor aquí. Hay muchísimos hombres muy buenos entre ustedes que Dios los podría levantar y los podría usar. Pero si quiero estar aquí, me tengo que comprometer con la santidad que Dios demanda de mí. Y tengo que estar dispuesto a decirle que no a cosas que no son pecado, pero que dañarían lo que yo le puedo ministrar a usted. Si dice amén conmigo. ¿Quieres servir a Dios? No lo hagas a tu manera. Deja de estar diciendo que Dios y tú saben. No, la Biblia ya menciona lo que Dios espera de nosotros. Deja de estar diciendo que Dios ve tu corazón. No, la Biblia ya dice lo que Dios espera de alguien que ministra, de alguien que sirve. No quieras acomodar las cosas santas. Sé responsable con la santidad. Sé responsable. La santidad no es algo que ya pasó, es algo que Dios sigue esperando de nosotros. Mezclar lo santo con lo profano y creer que Dios está obligado a aceptarlo solo porque lo haces con buena intención es un error. Aunque seas mejor que el que está ministrando ahorita, aunque tengas mayores capacidades, un mayor incensario, espera a que Dios te envíe a hacerlo. Porque dice la palabra que estos jóvenes fueron cuando Dios no los había mandado. Necesitamos ser una iglesia que honra y que respeta la labor de sus líderes espirituales. Si dice amén conmigo.